Olviden el brillo de Hollywood y los discursos pomposos sobre la libertad que han escuchado en las películas. La verdadera Esparta no es una ciudad de héroes, sino la primera fábrica en la historia de la humanidad dedicada a la producción de armas vivientes, donde las distopías del futuro parecerían cuentos infantiles. Aquí, el derecho a la vida debía ganarse incluso antes del primer aliento. En este relato descubrirán por qué a los bebés espartanos los bañaban en vino puro en lugar de agua, y por qué el llanto silencioso de un niño podía convertirse en su sentencia de muerte. Revelaremos los detalles impactantes del matrimonio espartano, por qué rapaban a las novias en su primera noche y las vestían con ropa de hombre, y por qué la ley obligaba a los maridos a alquilar voluntariamente a sus esposas a otros hombres. Verán cómo convertían a niños de 7 años en asesinos despiadados, obligándolos a robar y a sobrevivir en un frío salvaje. Y conocerán a los escuadrones de la muerte secretos que salían a cazar no animales, sino personas. Quédense hasta el final para entender cómo esta máquina perfecta de eugenesia, diseñada para crear al superhombre, terminó devorándose a sí misma, convirtiendo a los mejores guerreros de la historia en una triste atracción para turistas aburridos. ¿Listos para conocer el verdadero y sangriento precio de la perfección? Entonces, bienvenidos a la verdadera Esparta. Olviden las togas blancas de los filósofos paseando bajo los olivos. Olviden las estatuas de mármol que encarnan la armonía del cuerpo y el espíritu. Borren de su memoria el glamour de Hollywood con abdominales marcados y discursos patéticos sobre la libertad. El lugar al que descendemos ahora no tiene nada que ver con la libertad. Es la primera planta de producción de armas vivientes en la historia de la humanidad. Aquí, en el valle del río Eurotas, en el siglo IX a.C., se puso en marcha un monstruoso experimento social, en comparación con el cual las distopías del siglo XX parecen cuentos para niños. Bienvenidos a Esparta, o como la llamaban sus contemporáneos, al estado donde hasta las paredes tienen oídos y la cama no pertenece a la pareja, sino al rey. Imaginen que entran en una casa espartana. Aquí no hay lujos. Huele a madera húmeda, sudor y miedo. El silencio aquí no es tranquilidad, es la espera de una orden. ¿Creen que la vida privada es su derecho inalienable? Error. En Esparta no existe la palabra personal, solo existe lo estatal. Su cuerpo, su sangre, su semilla, todo es un recurso nacionalizado. Licurgo, ese arquitecto semimítico de la pesadilla espartana, no solo escribió leyes, reprogramó la naturaleza humana. Miró el amor y vio en él un defecto, una vulnerabilidad, óxido que corroe el mecanismo de la guerra, y resolvió este problema radicalmente. El amor fue abolido. En su lugar llegó la eugenesia. Seamos realistas. Esparta no es una ciudad de héroes, es una ciudad fábrica. Y como en cualquier fábrica, aquí hay un departamento de control de calidad y una cinta transportadora. Solo que en lugar de acero, aquí funden personas. El proceso no comienza en el campo de entrenamiento, ni en el cuartel, comienza en el dormitorio. Aunque llamar dormitorio a esa habitación es insultar el concepto mismo de comodidad. Es un taller de producción. Aquí no hay lugar para el romance. Aquí reina el cálculo frío y matemático. Entren. Oscuridad. La ley prohíbe usar antorchas. El hombre debe colarse hacia su esposa en la noche, como un ladrón, realizar el acto de concepción y desaparecer antes del amanecer para regresar al cuartel con sus verdaderos compañeros, los otros soldados. ¿Por qué tan complicado? ¿Para qué este juego de escondidas con la propia esposa? Licurgo creía que los encuentros raros, impregnados de riesgo y pasión, producían una descendencia más vital. ¿Escuchan ese cinismo? El sexo convertido en un suplemento dietético para mejorar la raza. El hambre emocional de los padres debía convertirse en fuerza física de los hijos. Creían que la saciedad mata la calidad del producto. Si ves a tu esposa todos los días, te relajas, y un padre relajado es un espermatozoide débil. Un espermatozoide débil es un soldado muerto. Un soldado muerto es una brecha en la falange. La lógica es impecable e inhumana. Piénsenlo por un segundo. No tienen derecho a elegir cuándo estar con una mujer. No tienen derecho a simplemente recostarse y hablar con ella sobre el futuro mirando las estrellas. Porque las conversaciones generan apego. El apego genera miedo a la pérdida.
Y un espartano no debe tener miedo a perder nada, excepto su escudo. El Estado actúa como el único alcahuete, el único proxeneta y el único partero. Fue una nacionalización total de la intimidad. Mientras en Atenas los poetas cantaban a Eros, aquí en Laconia, Eros estaba encadenado y puesto al servicio de la industria militar. No son solo costumbres estrictas, es una dictadura biológica. La mujer en este esquema es reducida a la función de incubadora. Una incubadora prestigiosa, respetada y físicamente fuerte, pero incubadora al fin. A las chicas las obligaban a correr, lanzar el disco y luchar desnudas ante los ojos de los jóvenes. ¿Creen que esto es feminismo de la antigüedad? Tonterías. Es una inspección técnica. Los jóvenes debían ver los cuerpos de las futuras madres, evaluar la anchura de las caderas, la fortaleza de la espalda, la resistencia de los pulmones. Nada de misterios, nada de velos. No eliges una compañera de vida, eliges material genético. Una pieza defectuosa puede destruir toda la máquina. Puede parecerles que exagero. Pero escuchen las voces de los propios espartanos que han llegado hasta nosotros a través de los siglos. Genofonte, quien admiraba este sistema, escribe sobre ello con una calma aterradora, como si describiera la cría de perros de caza. Habla de que el matrimonio se celebraba solo cuando el cuerpo estaba en su punto máximo. Nada de matrimonios tempranos que agotan el organismo. Nada de uniones tardías que dan una semilla decrépita. Todo estrictamente según el horario. Todo según la norma. ¿Sienten ese frío? Es el frío del bisturí que extirpa del ser humano todo lo humano, dejando solo lo funcional. La boda espartana es un episodio aparte en esta crónica del absurdo. Nada de flores, nada de himnos a Himeneo, un ritual de secuestro, la violencia elevada al rango de ceremonia. Pero lo más aterrador ocurría después. A la novia, a menudo muy joven, la rapaban al cero. Le ponían una capa de hombre y sandalias. La acostaban en la oscuridad sobre un lecho de paja. ¿Para qué? Los psicólogos les dirán que es una forma de facilitar la transición para el joven, que pasó toda su vida consciente exclusivamente en un colectivo masculino, en el cuartel, donde el cuerpo femenino era algo ajeno y aterrador. Le daban un sustituto, una mujer disfrazada de muchacho, para que el guerrero no sufriera un choque al encontrarse con una naturaleza diferente. ¿No es esto prueba de una profunda patología social? Tenían tanto miedo a la feminidad que incluso en la noche de bodas intentaban borrarla, cubrirla con la lana áspera de una capa masculina. Y esta cinta transportadora funcionaba sin parar. La obsesión por la perfección exigía sacrificios, y la primera víctima fue la idea misma de familia. La familia en nuestro entendimiento es un refugio, un lugar donde te aceptan tal como eres, débil, enfermo, roto. En Esparta, la familia era el primer círculo del infierno, el primer filtro de selección. El padre no era un protector, era el primer supervisor. Su tarea no es amar, sino evaluar. ¿Cumple el fruto con los estándares? ¿No deshonrará al linaje? Si en Atenas la casa se cerraba con cerrojo para mantener la privacidad, en Esparta las puertas en esencia no existían. En cualquier momento la ley podía entrar en su dormitorio y verificar si estaban cumpliendo correctamente el pedido estatal. Mire las cifras, pero no las busquen en informes estadísticos. Están escritas con sangre. Hacia el siglo V a.C., cuando el sol griego quemaba la esperanza, la cantidad de espartiatas con plenos derechos comenzó a disminuir catastróficamente. El sistema se devoraba a sí mismo. ¿Y saben qué inventaron los sabios legisladores? Decidieron que el derecho de propiedad sobre la mujer era un prejuicio. Si queremos soldados perfectos, ¿por qué limitarse a un solo marido? Los celos fueron declarados un vicio, un vestigio indigno de un verdadero patriota. Si un hombre es viejo, su semilla es débil, pero su esposa es joven y fértil. ¿Tiene él derecho a retenerla egoístamente para sí? ¡No!, truena la voz de Licurgo. El anciano está obligado a traer a casa a un guerrero joven y fuerte. Debe cederle su lecho. Debe quedarse detrás de la puerta y alegrarse de que en el vientre de su esposa madure una nueva unidad de calidad, que será registrada a su nombre. No es adulterio, es una hazaña cívica. Imaginen esta escena. El marido legítimo elige él mismo al productor para su esposa, guiándose exclusivamente por sus datos físicos y méritos de combate. Los sentimientos de la mujer, nadie preguntaba por ellos.
los sentimientos del padre biológico. Se le prohíbe apegarse al niño. Hizo su trabajo, puede irse. Pero esto no es el límite del cinismo de la maquinaria estatal. Sucedía también al revés. Si un hombre digno, un héroe de guerra, veía a la esposa de otro que daba a luz hijos fuertes y sanos, podía ir con su marido y pedirla en alquiler. Y no se podía rechazar, pues esto era por el bien de la polis. Negarse significaba poner los instintos de propiedad por encima del bien de Esparta. Ya no era simple eugenesia, era la destrucción total del concepto de individuo. Las personas se convirtieron en ganado de cría con pasaportes de ciudadanos. La mujer se transformó en un estandarte de valor transferible, en un recipiente público para gestar héroes. Y este recipiente debía trabajar sin interrupciones mientras pudiera. Podrían preguntar, ¿y qué hay del amor? ¿Acaso se puede matar el instinto? Se puede. Si desde la infancia se inculca que el amor a una persona concreta es un robo de amor al Estado. Crearon una sociedad donde la forma más elevada de intimidad era la muerte en la misma formación, hombro con hombro. Todo lo demás es solo fisiología necesaria para reponer las filas. Los miramos como titanes del espíritu, pero tal vez deberíamos mirarlos como víctimas del síndrome de Estocolmo más grande de la historia. Rehenes enamorados de su propia presión. Y así, el producto de esta cinta transportadora íntima llegaba al mundo. El llanto del bebé rompía el silencio, pero ese llanto no provocaba sonrisas de ternura. Activaba un temporizador. 9 meses el vientre trabajó para el Estado. Ahora llegaba el momento de la verdad. En la mayoría de las culturas el nacimiento es un milagro. Aquí era el comienzo de un proceso judicial. La madre apretaba al niño contra su pecho, sabiendo que no le pertenecía. Sabía que en unos días vendrían a su casa, no invitados con regalos, no parientes con felicitaciones. Vendrían los ancianos de la tribu, y mirarían al recién nacido no como a un ser humano, sino como a una pieza en bruto. Las palabras de la madre no sonaban a amor, sino a sentencia. Susurraba oraciones no a los dioses de la salud, sino a los dioses de la suerte, para que desviaran la mirada de los inspectores de cualquier defecto. Porque en Esparta, el derecho a la vida había que ganárselo antes de aprender a sostener la cabeza. La línea de montaje no tolera defectos. Y si el anciano ve que el bebé es débil o tiene una forma extraña de cráneo, o simplemente grita demasiado bajo, la decisión será instantánea e inapelable. La rueda se ha puesto en marcha. El primer acto de la tragedia terminó en el dormitorio, pero el segundo acto se desarrollará al borde del abismo, donde el precio de la perfección se mide no en oro, sino en huesos diminutos. Mientras en Atenas los filósofos discutían sobre la naturaleza del alma, en Laconia forjaban cuerpos desprovistos de dudas. Si el hombre en Esparta era el martillo, la mujer era el yunque, y este yunque debía estar hecho del mismo material indestructible. Para entender cómo funcionaba esta fábrica de muerte, hay que apartar la mirada de la falange y mirar a quienes la parían. En el resto de Grecia, la mujer era una sombra. Vivía en el gineceo, la parte femenina de la casa, oculta de miradas ajenas, pálida, sumisa, ocupada en tejer y en chismes. Su virtud era la invisibilidad. Pero los espartanos escupieron sobre estas tradiciones. A sus mujeres se les prohibía quedarse en casa, se les prohibía ocultar sus rostros, se les prohibía ser débiles. Imaginen no un acogedor hogar, sino un estadio quemado por el sol. Polvo, sudor, gritos. Aquí, al igual que los jóvenes, entrenan las chicas. Corren, lanzan el disco, luchan en el barro. ¿Por qué? ¿Acaso Licurgo fue el primer feminista de la historia? Desechen ese pensamiento ingenuo. Era veterinaria elevada al rango de política estatal. El legislador razonó fríamente, como un criador. De padres débiles no puede nacer una descendencia fuerte. Para traer al mundo a un guerrero capaz de marchar 3 días sin agua y matar sin dudar, la madre debe ser una máquina físicamente impecable. Sus músculos, sus pulmones, su pelvis, todo esto se consideraba exclusivamente como capacidad de producción. La niña espartana, desde sus primeros años, asimilaba una verdad cruel. Su cuerpo no le pertenece. Es un activo estatal. La alimentaban mejor que a los niños, le daban más libertad, pero esa libertad era una ilusión. Era la libertad de una yegua de cría a la que cuidan por los potros.
Las obligaban a presentarse desnudas en las fiestas, bailar y cantar frente a las filas de jóvenes guerreros. El hombre moderno vería en esto depravación o explotación. El espartano veía en esto control de calidad. Los jóvenes miraban a las chicas no como enamorados, sino como tasadores en una feria. Buscaban un pecho ancho, piernas fuertes, dientes sanos. Ninguna bruma romántica, solo fisiología desnuda y cínica. La vergüenza fue declarada enemiga, porque la vergüenza interfiere con la selección. Fue precisamente aquí, en las canchas polvorientas, donde se forjó esa mujer espartana cuya imagen se cubrió de leyendas. Seguramente han escuchado esa frase. Solo las espartanas dan a luz a verdaderos hombres. Suena orgulloso, ¿verdad? Pero escuchen el subtexto. No es orgullo. Es un informe de cumplimiento del plan. Es la declaración del capataz de la fábrica de que su línea de montaje no admite defectos. A la mujer se le inculcaba que su único valor, su único boleto a la eternidad, era un hijo que moriría por el Estado. Si no puede parir tal hijo, es una raza vacía, una boca inútil, basura social. Esta obsesión por la eficiencia engendró una de las prácticas más impactantes del mundo antiguo, sobre la cual los libros de texto escolares guardan un silencio vergonzoso. Hablamos de la poliandria legalizada y fomentada por el Estado, que incluso es difícil llamar poliandria. Era un intercambio de parejas al estilo espartano, dictado no por la búsqueda de placeres, sino por la seca lógica de la supervivencia. En un mundo donde cada soldado vale su peso en oro, el concepto de fidelidad conyugal se convirtió en un lujo inadmisible. Los celos los quemaban con hierro candente. El sentido de propiedad lo equipararon a la traición a la patria. Imaginen la situación. Un espartano anciano y respetado, miembro del Consejo de Ancianos. Tiene poder, tiene tierras, tiene una esposa joven. En cualquier otra sociedad la cuidaría como a la niña de sus ojos. Pero aquí se mira en un espejo de bronce y ve un cuerpo flácido. Entiende, su tiempo ha pasado. Su semilla ya no dará la calidad que Esparta necesita. ¿Qué hace? Va al cuartel. Busca a un guerrero joven y furioso, cuya fuerza esté en el cenit, y lo lleva a su casa. Le dice: entra con mi mujer. Siembra en ella tu semilla para que mi linaje se llene de fuerza. No es una humillación. Es la forma más elevada de conciencia cívica. El anciano se retira a la sombra, cediendo lugar a la conveniencia biológica. Y ahora, mírenlo con los ojos de la mujer. A usted nadie le pregunta. Su marido, a quien juró fidelidad, trae él mismo a su cama a un hombre extraño que huele a sangre y sudor. Y usted no tiene derecho a negarse. No tiene derecho a sentir repulsión o, al contrario, a enamorarse. Usted es un campo que debe ser arado. Y no importa de quién sea el arado que lo haga, lo importante es la cosecha. Su útero es un objeto de importancia estratégica. Si es hermosa, fuerte y fértil, pero su marido es pobre o débil, pueden venir otros a él. Pueden pedirla en alquiler, como se pide un caballo de guerra o un buen perro de caza. Y la ley de Licurgo decía: entrégala, no seas egoísta, comparte tu potencial genético con los conciudadanos. Los historiadores escriben que en Esparta no hubo juicios por adulterio. ¿Saben por qué? Porque es imposible violar los límites de lo permitido donde esos límites no existen. El concepto de ilegítimo perdió sentido. Todos los niños eran hijos de Esparta. La paternidad biológica se disolvía en la colectiva. Cada guerrero adulto era padre de cada niño. Era un esquema genial y monstruoso. Al destruir la familia, convirtieron toda la ciudad en un enorme cuartel disfuncional, unido por una responsabilidad compartida. Pero ¿qué pasaba con el alma de la mujer en esta cadena de montaje? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que eres solo un recipiente? La psique se adaptaba de manera terrible. Las mujeres se volvían más fanáticas que los hombres. Mataban en sí mismas la piedad para no volverse locas. Esa madre que al despedir a su hijo decía: con el escudo o sobre el escudo, no es una heroína. Es víctima de un trauma psicológico profundísimo. Renunciaba de antemano a su hijo, lo enterraba de antemano en su corazón para que, cuando llegara la noticia de su muerte, no gritara, sino que solo asintiera secamente. Sabía que era mortal, dirá ella. Eso no es estoicismo, es muerte emocional. El sistema exigía a las mujeres ser tan de acero como las espadas de sus maridos. Y se volvían de acero, frías, cortantes.
Toda la vida de la espartana era una espera interminable. Primero la espera del marido, colándose en la noche. Luego la espera de la concepción. Y finalmente la espera más aterradora, el nacimiento. 9 meses llevaba bajo el corazón no solo un niño, llevaba una prueba. Cada día palpaba su vientre, rezando para que el feto no se detuviera, para que pateara fuerte y rítmicamente. Porque sabía, en cuanto se corte el cordón umbilical, su poder terminará. Ella es solo la productora del producto semi-elaborado. La recepción la realizará el Estado. Y llegaba ese día. El día en que el aire en la casa se volvía denso por la tensión. Las sirvientas preparaban agua caliente, pero no preparaban la cuna. En Esparta no se acostumbraba a alegrarse de antemano por una nueva vida. La alegría es una emoción, y las emociones aquí se daban con cupones. La parturienta apretaba los dientes, tratando de no gritar demasiado fuerte, pues incluso en el parto una espartana debe mantener la dignidad. No paría para sí misma, paría para la comisión. En sus ojos, llenos de dolor y agotamiento, se leía una pregunta muda. ¿Lo logré? ¿Salió perfecto? Porque si Atenas nos dejó el Partenón y la democracia, Esparta nos dejó solo un mito sobre la muerte y la palabra lacónico. Pero el precio de este mito comenzaba a pagarse precisamente aquí, en las sábanas ensangrentadas. Mientras el niño daba su primer suspiro, llenando los pulmones de aire, detrás de la puerta ya se escuchaban pasos pesados. No venían a felicitar, venían a juzgar. La máquina de eugenesia, lubricada con el sudor y la sangre de las madres, se preparaba para realizar su giro principal, el más inhumano. El primer grito del bebé era la señal para el inicio de la sesión del tribunal, donde el acusado era él mismo, y su crimen podía ser cualquier debilidad, incluso la más insignificante. El destino de toda una generación se decidía no en el campo de batalla, sino aquí, en la penumbra de la sala de partos, donde la vida valía menos que un puñado de monedas de cobre. En Esparta, el padre no tenía derecho a decidir si su hijo viviría. Esta es la primera y más terrible verdad que hay que asimilar. En cualquier otro rincón de la Hélade, el cabeza de familia podía levantar al recién nacido del suelo, reconociéndolo como suyo o rechazarlo. Era su poder personal. Pero aquí, en el valle del río Eurotas, la paternidad era solo un trámite burocrático. Apenas el cordón umbilical se secaba, el hombre tomaba el bulto con el bebé, pero no lo llevaba al altar doméstico para pedir la bendición de los antepasados. Lo llevaba a la Lesk, el lugar de reuniones, donde no se sentaban abuelos amables, sino los ancianos de la tribu. Eran los viejos más respetados, más crueles y más curtidos por la vida, cuyos ojos habían visto más muertes que nacimientos. Imaginen ese momento. Están de pie ante el consejo, en sus manos, carne tibia y viva, su sangre. Pero no se atreven a decir ni una palabra en su defensa. Son simplemente un mensajero que ha entregado una muestra biológica para examen. Los ancianos no miran el color de los ojos del bebé, no buscan parecido familiar. Solo les interesan las características táctico-técnicas. Palpan las extremidades diminutas, revisan las articulaciones, evalúan la fortaleza del cuello. No es un examen médico en nuestro entendimiento. Es la recepción de un producto de uso militar. Si el niño parece lánguido, si su constitución les parece desproporcionada o débil, la sentencia se dicta al instante. Nada de esperemos, ya crecerá. Esparta no cree en el potencial, cree solo en el hecho. Pero el examen visual era poco. La paranoia de la perfección exigía una prueba más profunda. Y entonces traían una tina. Pero en ella no había agua tibia con hierbas calmantes, había vino. Vino puro, sin diluir, áspero, cuyos vapores mareaban. Historiadores como Plutarco conservaron para nosotros la descripción de esta prueba monstruosa. Sumergían al bebé en vino con la cabeza. ¿Para qué? Los espartanos creían que el alcohol es una prueba de fuego para la fuerza vital. Creían que un niño enfermizo, propenso a la epilepsia o simplemente débil, ante tal choque convulsionaría y perdería el conocimiento. Su organismo no resistiría el ataque químico. Imaginen ese olor. El aroma penetrante a uva fermentada golpeando la nariz, mezclado con el olor del miedo infantil. El bebé gritaba, su piel tierna ardía por el ácido y el alcohol. Pero para los ancianos ese grito era música. Si el niño enrojecía, se tensaba, gritaba con toda la fuerza de sus pulmones y su cuerpo se ponía duro como una piedra, era una buena señal. «Se está templando», decían.
El vino debía matar al débil o hacer al fuerte aún más robusto. Era la primera vacuna de crueldad. Desde los primeros días de vida, el espartano aprendía que el mundo no es el pecho cálido de la madre, sino un medio cáustico y abrasador que intenta destruirte. ¿Y qué si el niño no pasaba la prueba? ¿Qué si callaba? ¿O si el anciano notaba un pie torcido? Entonces sonaba la palabra apótetas. Es el nombre de un lugar que se traduce como lugar de rechazo o depósito. Suena seco, casi como almacén. En realidad, era la cordillera del Taygeto, un desfiladero con rocas escarpadas. Al padre no le permitían matar al niño él mismo. Hubiera sido demasiado personal, demasiado emocional. Del descarte se encargaba el Estado. El material defectuoso lo llevaban al borde del precipicio y lo dejaban allí. Lo arrojaban abajo, al abismo frío. Estamos acostumbrados a pensar en esto como barbarie, pero intentemos, por terrible que sea, entender su lógica. Los espartanos no consideraban esto un asesinato, lo consideraban una devolución a los dioses. En su visión del mundo, la vida de una persona incapaz de sostener un escudo o parir guerreros no era un don, sino una maldición. ¿Para qué condenar a un lisiado a una vida llena de humillaciones en una sociedad donde solo se cultiva la fuerza? ¿Para qué gastar recursos estatales en alguien que nunca traerá beneficios? Era un utilitarismo radical. Ni al propio niño ni al Estado les conviene que viva, si la naturaleza desde el principio no le dio salud y fuerza, así razonaban. Era una economía de la muerte. Esparta no tenía murallas de piedra, sus muros eran las personas, y cada persona es un ladrillo. Si el ladrillo se agrietó en la cocción, no se puede poner en el muro. De lo contrario, todo el edificio se derrumbará. Por eso las apótetas no eran simplemente un vertedero de cuerpos, eran el cimiento de su seguridad. El horror de este lugar no estaba en la sangre, sino en el silencio. Solo el viento silbaba en las rocas del Taygeto, ahogando los últimos suspiros de aquellos que no pasaron el control de calidad. Allí abajo yacían miles de héroes no nacidos, poetas no reconocidos, pensadores rechazados. Esparta mataba su diversidad en aras de la unificación. Castraba voluntariamente su acervo genético, dejando solo una rama de la evolución, la más agresiva. La atmósfera al borde de este precipicio estaba impregnada de una calma helada. Los verdugos no sentían odio hacia los bebés, sentían la satisfacción del deber cumplido. Era un procedimiento sanitario, una limpieza de la nación de impurezas. Y cuando el padre regresaba a casa con las manos vacías, su esposa no hacía preguntas. Las lágrimas estaban prohibidas. No se declaraba luto por los descartados. La sociedad fingía que estos niños nunca habían existido. Era una amnesia colectiva, un mecanismo de defensa para no volverse loco al darse cuenta de que vives en el cementerio de tus propios hijos. Pero volvamos a los que tuvieron suerte, a los que resistieron el baño en vino, cuyas extremidades satisficieron a los ancianos exigentes. El padre traía al hijo sobreviviente a casa. Parecería que ahora se podía respirar, ahora se podía amar. Pero no. Era solo una prórroga de la sentencia. El niño recibía el derecho a la vida, pero no el derecho a la libertad. Le otorgaban una visa para la estancia en la familia. La vigencia de esta visa estaba estrictamente limitada: 7 años. Exactamente ese tiempo asignaba el Estado a la madre para que amamantara al futuro soldado. Estos 7 años eran un tiempo extraño. A los niños no los envolvían. Licurgo creía que los pañales limitaban la libertad de desarrollo del cuerpo y el espíritu. Los criaban en un ambiente espartano, pero aún así doméstico. Los alimentaban con comida sencilla, les enseñaban a no temer a la oscuridad ni a la soledad. Pero sobre cada casa donde crecía un niño, pendía una espada de Damocles invisible. La madre veía crecer a su hijo, dar sus primeros pasos, reír, y en cada cumpleaños escuchaba el tic-tac del reloj. Sabía la fecha. Sabía que una mañana la puerta se abriría y en el umbral aparecería la figura del paidónomo, el educador estatal. Sobrevivir en el desfiladero del Taygeto no otorgaba la vida, solo pasaba al niño al siguiente nivel del juego, donde las apuestas eran aún más altas. Los primeros 7 años eran solo una etapa preparatoria, un breve instante de calor relativo antes de la inmersión en el frío absoluto.
Los niños que evitaron el vuelo al abismo aún no sabían que les esperaba un destino quizás más terrible que la muerte rápida en las rocas. Aprendían a caminar, correr y jugar a la guerra, sin sospechar que la verdadera guerra contra su naturaleza humana estaba a punto de comenzar. Y cuando el séptimo invierno cubría Laconia de nieve, su infancia terminaba, para siempre. La mano de hierro del Estado ya estaba alzada para arrancarlos de los brazos maternos y arrojarlos a las muelas que triturarían sus almas hasta convertirlas en polvo, para moldear con ese polvo los ladrillos ideales para el muro que no tiene fin. Y ese día llegaba, el día en que la infancia no solo terminaba, sino que se amputaba sin anestesia. Imaginen a un niño de 7 años. En nuestro mundo va a primer grado, con un ramo de flores y una mochila nueva. En Esparta no venían por él los maestros, venía el paidónomo, el supervisor estatal de la educación. No era un pedagogo, sino un oficial con poder ilimitado. La escena de despedida era breve y cruel. Nada de lágrimas, nada de largos abrazos. La madre, esa misma que pasó la selección y parió un producto de calidad, permanecía seca y recta como una lanza. No tenía derecho a llorar cuando el Estado reclamaba su propiedad. Manos bruscas arrancaban al niño llorando de su hogar natal y lo arrojaban al infierno del cuartel, cuyas puertas se cerraban a sus espaldas por largas décadas. Desde ese segundo, el niño ya no tenía nombre, solo un apodo. No había casa, solo la Agelé, la manada. Licurgo, ese ingeniero loco de almas humanas, decidió que la individualidad es veneno. Por eso, lo primero que hacían con los niños era raparlos al cero, a todos, cortados por el mismo patrón. Era un acto de unificación, el borrado de la personalidad. Ya no eres hijo de tu padre, eres parte del enjambre, eres un lobezno que debe morder a otros para sobrevivir. Las condiciones en las que caían hoy se llamarían campo de concentración para menores. Pero los espartanos lo llamaban agogé, educación o conducción, aunque sería más exacto traducirlo como doma. Olviden las camas, olviden el calor. A los niños no se les permitían ni siquiera mantas. Dormían sobre lechos que debían hacerse ellos mismos. Y aquí comienza el verdadero sadismo del sistema. Para hacerse una cama, el niño debía ir a la orilla del río Eurotas y arrancar juncos. Escuchen bien, no cortar con cuchillo, sino arrancar con las manos desnudas. Las herramientas estaban prohibidas. Niños de 7 años rompían los tallos duros y cortantes con los dedos, arrancándose la piel hasta la carne, rompiéndose las uñas. ¿Para qué? Para que las manos se volvieran ásperas, para que el dolor se convirtiera en un hábito, un ruido de fondo al que no se presta atención. En invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos, se les permitía agregar al junco la pelusa de una planta que llamaban licofón. Se creía que calentaba. Imaginen a estos niños, con las manos ensangrentadas, temblando sobre un montón de basura, apretados unos contra otros como cachorros, tratando de conservar los restos de calor. Ese era su hogar. ¿Ropa? Eso es un lujo. Hasta los 12 años se les permitía usar una túnica, pero desde los 12 años se entregaba solo una capa al año. Una. Un trozo de lana sucio y áspero que servía de ropa, manta y venda. Andaban sucios. Los baños y ungüentos corporales estaban prohibidos para que la piel se volviera seca, dura e insensible. Lavarse se permitía solo unas pocas veces al año, en las grandes fiestas. La suciedad se convirtió en su uniforme, una costra que protegía del mundo exterior. El calzado estaba prohibido categóricamente. Caminaban descalzos sobre las piedras afiladas de Laconia, sobre espinas, sobre la tierra ardiente en verano y sobre la escarcha en invierno. Sus pies se convertían en cascos capaces de soportar cualquier marcha forzada. Pero la herramienta más terrible en manos de los educadores no era el frío, era el hambre. Un hambre artificial, calculada y administrativa. El jefe de la Agelé, ese supervisor de la manada, repartía raciones tan escasas que nunca eran suficientes para saciarse. Los niños vivían en un estado de desnutrición permanente. El estómago se contraía con calambres. Los ojos buscaban comida por todas partes. Preguntarán, ¿para qué matar de hambre a los futuros defensores de la patria? ¿Acaso el soldado no debe estar bien alimentado y fuerte? La lógica espartana ponía todo patas arriba.
Licurgo afirmaba que el hambre hace el cuerpo ligero y fibroso, y la mente aguda. El hombre saciado es perezoso y complaciente. El hombre hambriento es un depredador. Piensa constantemente dónde conseguir un bocado. Escanea el espacio. Es astuto. Es peligroso. El Estado no solo ahorraba en comida, convertía el déficit de calorías en un gimnasio para el cerebro. Y aquí llegamos a la lección más paradójica e inmoral de la agogé: el robo legalizado. Como la comida no alcanzaba, a los niños se les permitía oficialmente, es más, se les animaba a robar. Robaban comida a los guerreros adultos, se colaban en despensas ajenas, entraban en los huertos. No era una travesura, era una operación de combate. Misión: robar un trozo de pan o queso y no ser atrapado. Si traías el botín al cuartel y compartías con los camaradas, eras un héroe. Te elogiaban. Demostraste ingenio, agilidad y audacia, cualidades necesarias para un explorador en la retaguardia enemiga. Pero si te atrapaban, el castigo era terrible. Pero entiendan el matiz, no golpeaban por haber robado. El robo no se consideraba pecado. Golpeaban por haber sido atrapado. Golpeaban por torpeza. Golpeaban por estupidez. «¡Eres un mal ladrón!», gritaba el supervisor, bajando el látigo sobre la espalda delgada del niño. «¡Dejaste que te descubrieran!». Y en la guerra, eso es la muerte. Imaginen esta inversión en la cabeza de un niño. La moral abolida. Solo existe la eficiencia. Robaste y te fuiste. Bien hecho. Robaste y te atraparon. Criminal. El bien y el mal fueron reemplazados por éxito y fracaso. Esto generaba situaciones monstruosas. La historia legendaria que contaban a cada novato es sobre un niño que robó un zorro joven. Lo escondió bajo su capa cuando se le acercó el instructor. El animal, enloquecido por el miedo y la oscuridad, comenzó a roer el vientre del niño, desgarrando con garras y dientes la carne hasta las entrañas. Pero el pequeño espartano permaneció inmóvil, sonreía y respondía a las preguntas del mayor sin inmutarse. Dejó que la bestia le comiera las entrañas y murió, pero no delató el robo. Para nosotros es una historia sobre la locura. Para ellos era el ideal de fortaleza. Mejor morir que deshonrarse por incompetencia. En esta atmósfera de estrés constante, hambre y frío, sobrevivían no los más inteligentes ni los más bondadosos. Sobrevivían los más viciosos y tenaces. Los que podían tolerar el dolor. Los que podían golpear primero. Los que podían robar al amigo el último trozo de pan mientras dormía y no sentir remordimientos. La agogé no educaba la nobleza, educaba la eficiencia de un asesino. A los 12 años estos niños ya poco recordaban a seres humanos. Eran bestezuelas con ojos vacíos que veían el mundo a través de la mira de un arma. Conocían el sabor de la sangre, conocían el precio del silencio. Pero lo más terrible era que comenzaban a amar este sistema. El síndrome de Estocolmo se volvía colectivo. El dolor que les causaban lo percibían como cuidado. El Estado me golpea para que sea fuerte, pensaba el niño, durmiendo sobre juncos ensangrentados. Y mientras los filósofos en los jardines de la academia razonaban sobre la virtud, aquí, en el barro y el frío, se formaba una nueva raza de personas. Personas en las que se atrofió la empatía. Personas para las que la piedad era sinónimo de debilidad, y la debilidad se castigaba con la muerte. Pero los sufrimientos físicos eran solo el preludio. El cuerpo se puede templar con frío y hambre, pero para crear al esclavo ideal del sistema no hay que romper huesos, hay que romper la voluntad. Y para esto, la máquina espartana tenía preparada la siguiente etapa, la industria del terror psicológico, donde la herramienta principal ya no era el hambre, sino la humillación. Las cicatrices físicas sanan, la piel, incluso arrancada por los juncos hasta la carne, vuelve a crecer, volviéndose solo más áspera. Pero lo que sucedía con la mente del adolescente espartano era irreversible. Si la agogé comenzaba como escuela de supervivencia del cuerpo, hacia la adolescencia se convertía en una fábrica de lobotomía de la personalidad. A Licurgo no le servían simples soldados fuertes, necesitaba fanáticos. Y un fanático nace solo donde se ha matado el pensamiento crítico. Por eso la siguiente etapa de la cinta fue la industria del terror psicológico, donde el arma principal no era el hambre, sino la vergüenza. Seguramente han escuchado la expresión habla lacónica. Nos la presentan como signo de sabiduría, la habilidad de decir mucho en 2 palabras.
Sí, respondieron los espartanos a la amenaza del rey de Macedonia. ¿Hermoso? Sí. Pero miremos el reverso de esta brevedad. El niño espartano callaba no porque fuera sabio, callaba porque tenía miedo de abrir la boca. La palabra en Esparta era un campo minado. Cualquier frase que le pareciera al instructor estúpida, superflua o demasiado elaborada, se castigaba instantánea y cruelmente. No les inculcaban amor por la precisión, les inculcaban terror ante la autoexpresión. Imaginen una cena en el cuartel. No es descanso después de un día difícil, es un examen a punta de pistola. A la cabeza de la mesa se sienta un Irene, un joven de 20 años que ya pasó el infierno de la iniciación y recibió poder sobre los menores. Los mira a ustedes, de 12 años, como un lobo los corderos. Hace una pregunta, no sobre matemáticas o poesía. Pregunta, ¿quién es la mejor persona de la ciudad? O, ¿merece este acto condena? Deben responder de inmediato. Su respuesta debe ser corta, como una estocada de daga, y afilada como una navaja. Si dudan, los golpearán. Si comienzan a razonar, a usar frases complejas o, Dios no lo quiera, muestran duda, los golpearán. Pero el castigo más sofisticado esperaba a aquellos cuya respuesta simplemente no le gustaba al Irene. Él tomaba el dedo del niño, el dedo pulgar de la mano, y se lo mordía. Fuerte, hasta la sangre, hasta que crujiera. Imaginen este acto salvaje y primitivo. Su comandante, su hermano mayor, muerde su carne mirándolos a los ojos, y ustedes no tienen derecho ni a estremecerse. No es solo dolor, es la demostración de que su cuerpo no les pertenece, ni siquiera a nivel de reflejos. Así se formaba la mente colectiva. La personalidad se borraba como tiza de una pizarra. El yo desaparecía, quedaba solo en nosotros. Cualquier intento de destacar, de ser diferente a los demás, se percibía como una enfermedad, como un tumor canceroso en el cuerpo del escuadrón. El acoso, el bullying en el sentido moderno, en Esparta no era un problema escolar contra el que luchan los psicólogos. Era un método pedagógico estatal. Los instructores incitaban especialmente a los niños a pelear. Los viejos venían a mirar los juegos de los niños no por ternura, sino para sembrar discordia. Provocaban peleas. «Mira, te llamó debilucho. ¿Acaso lo vas a tolerar?» Y cuando los niños se trababan en una pelea furiosa, los adultos no los separaban. Observaban, hacían apuestas, evaluaban la agresividad. ¿Quién golpea primero? ¿Quién no se rinde cuando lo estrangulan? ¿Quién llora? Al que intentaba evitar la pelea o pedía paz, lo golpeaba toda la manada. El pacifismo se equiparaba a la cobardía. Tenías la obligación de ser agresivo. Tenías la obligación de odiar a tu prójimo para demostrar tu utilidad al sistema. En esta atmósfera de desconfianza total y competencia, nacía la institución más controvertida y oscura de la educación espartana, la inspiración. Así llamaban a las relaciones entre un guerrero adulto y un adolescente. La historia oficial lo llama tímidamente mentoría, pero llamemos a las cosas por su nombre. Era pederastia legalizada, elevada al rango de deber estatal. A cada niño se le asignaba un amante de entre los guerreros jóvenes. Pero olviden el romanticismo del banquete de Platón. Aquí no había lugar para sentimientos elevados. Era un vínculo jerárquico rígido. El mayor recibía pleno derecho sobre el cuerpo y el alma del menor. Era control absoluto. El menor se convertía en la sombra del mayor, su escudero, sirviente y objeto de pasión. Pero el horror residía en la responsabilidad. Si el niño cometía un error, si gemía de dolor durante los azotes o mostraba cobardía, no lo castigaban a él, castigaban a su inspirador. Golpeaban al guerrero adulto por haber educado mal a su protegido. Imaginen esta carga de culpa sobre los hombros de un adolescente. Tienes miedo al dolor no porque te duela. Tienes miedo de que por tu grito golpeen a la persona que idolatras y a la que estás obligado a amar por ley. Esto los ataba con una responsabilidad compartida más fuerte que cualquier cadena. La dependencia emocional se volvía total. El niño aprendía a soportar cualquier tormento con tal de no fallarle a su dueño. Era una manipulación genial de la psique. Sustituyeron la conciencia por el miedo a la autoridad y el amor por el deber de obediencia. A los 15 años, estos adolescentes ya eran lisiados emocionales. No sabían reír, pues la risa relaja. No sabían compadecerse,
pues la piedad hacia el débil es traición a la fuerza. Miraban al mundo con la mirada pesada e inmutable de seres a los que les amputaron el alma. Les enseñaban a caminar sin levantar la vista, mirando solo bajo sus pies para no distraerse con el mundo circundante. Las manos siempre debían estar escondidas bajo la capa. Eres invisible, eres una función. Existes solo cuando te dan una orden. La sociedad espartana era una máquina de producción de psicópatas al servicio del Estado. Psicópatas que funcionaban perfectamente en formación, pero eran absolutamente indefensos como individuos. No sabían qué hacer con la libertad si ésta caía repentinamente sobre ellos. Temían al silencio si no estaba lleno de órdenes. Y este vacío interior debía llenarse con nuevas y nuevas dosis de violencia para sentirse vivos. Pero incluso esto no era suficiente. La crisis psicológica era solo la preparación para el examen principal, para el momento en que la fe en el sistema debía pasar la prueba de sangre. No sangre enemiga, sino la propia. Por delante les esperaba un ritual en comparación con el cual las mordidas de dedos parecían una travesura infantil inocente. Los esperaba el altar de Artemisa Ortia, el lugar donde la santidad se medía en litros de sangre derramada, y el amor de los padres se convertía en exigencia de martirio. Las puertas del templo ya se abrían, y el olor a incienso se mezclaba con el olor a sabor metálico del miedo. Si creen que el infierno es un lugar bajo tierra donde hierven a los pecadores en calderas, se equivocan. El infierno se encontraba en el centro de Esparta, bajo el cielo abierto, y se llamaba Templo de Artemisa Ortia. Aquí no hemos venido a rezar. Hemos venido a ver la culminación de la pedagogía espartana. Olviden el silencio de las bibliotecas y el chirrido de los estiletes sobre la acera. Aquí el único sonido que importa es el silbido del látigo cortando el aire y el golpe húmedo con el que la piel revienta bajo el impacto. Bienvenidos a la diamastigosis, una liturgia sangrienta donde el dolor es elevado al rango de deidad. Imaginen este día. El sol está en el cenit, inundando de luz la plaza frente al templo. El calor es tal que el aire tiembla, pero la multitud no se dispersa. Al contrario, toda Esparta está aquí. No es la ejecución de criminales, es el examen de graduación. En el centro de atención están los adolescentes, esos mismos lobeznos sobrevivientes que pasaron hambre y frío. Ahora están de pie junto al altar, desnudos hasta la cintura, y esperan. No tiemblan. Sus rostros son máscaras congeladas. Saben lo que va a pasar ahora, y lo ansían. Porque solo a través del sufrimiento aquí se puede comprar un boleto a la élite. El ritual comienza. Los sacerdotes toman los látigos en sus manos. No es un castigo simbólico, son instrumentos de tortura hechos de tendones de buey secos, pesados y duros. Primer golpe. El cuerpo del joven se estremece, pero no emite ni un sonido. Segundo golpe. En la espalda aparece una marca roja. Tercero. La piel revienta y las primeras gotas de sangre caen sobre las piedras grises del altar. La multitud exhala. Pero no es un suspiro de horror. Es un suspiro de anticipación. Miren a los espectadores. En las primeras filas no hay curiosos. Allí están los padres y madres de aquellos a quienes están torturando ahora. Miren sus rostros. No verán lágrimas allí. No verán súplicas de piedad. Verán un brillo fanático en los ojos. La madre, esa misma que alguna vez amamantó a este niño, ahora aprieta los puños y grita. ¿Qué grita? Aguanta. No te atrevas a bajar la mirada. Muere, pero no nos deshonres. Este es el momento más monstruoso de todo el acto. El verdugo con el látigo es solo un funcionario. Pero los padres, exigiendo que golpeen a su hijo más fuerte, son el verdadero rostro de Esparta. El amor aquí ha mutado en una forma monstruosa de ambición. Si el niño llora, si pide piedad, su vida está acabada. Se convertirá en un paria. Su madre maldecirá el día en que lo parió. Por eso ella grita, animando no al hijo, sino al verdugo. Golpea más fuerte, exige ella, porque cada cicatriz en la espalda de su hijo es una medalla en su pecho. Es la prueba de que produjo material de calidad. Y ahora miren a la sacerdotisa. Ella está de pie junto al altar y sostiene en sus manos una antigua estatuilla de madera de la diosa Artemisa. No es solo un ídolo, es parte del mecanismo de presión psicológica.
La leyenda dice que esta estatuilla siente la piedad. Si los azotadores, compadeciéndose del joven, comienzan a golpear más suave, la sacerdotisa de repente grita que la estatua en sus manos se ha vuelto insoportablemente pesada. «¡La diosa está descontenta!», grita ella. «¡Exige sangre! ¡La insultan con su suavidad!». Y entonces los látigos comienzan a silbar con doble furia. La religión aquí funciona como la excusa perfecta para el sadismo. No somos nosotros quienes queremos torturarlos, es la diosa quien quiere su sangre. Somos solo sumisos ejecutores de la voluntad del cielo. La sangre ya corre a raudales. Salpica la estatua, inunda los escalones del altar, se mezcla con el polvo. El olor es tal que a una persona no habituada le darían náuseas. Olor metálico, denso, de matadero. Pero los jóvenes callan. Algunos sonríen con la sonrisa loca de los mártires. Entran en trance. Las endorfinas y la adrenalina ahogan el dolor, convirtiéndolo en éxtasis. Compiten entre sí. ¿Quién aguantará más golpes? ¿Quién permanecerá de pie cuando la espalda se convierte en una masa continua? Era un concurso para destruir el instinto de autoconservación. Había casos, y los historiadores los registran secamente, en que los adolescentes morían justo allí, junto al altar. El corazón no resistía el choque doloroso, o simplemente se desangraban antes de que la sacerdotisa diera la señal de parar. ¿Y qué piensan? ¿Se convertía en tragedia? ¿Declaraban luto? No. La muerte en el altar se consideraba la forma más alta de triunfo. Los enterraban como héroes, les erigían monumentos, recibían el título de Bomoniquí, vencedores en el altar. Piensen en este absurdo. El Estado gastó 15 años, recursos, comida, esfuerzos de instructores para criar a un soldado. Y ahora lo mata en un ritual sin sentido incluso antes de que logre tomar una lanza en las manos y ver al enemigo. ¿Es racional? No, es pura locura. Pero para Esparta era lógico. No necesitaban soldados vivos que temieran al dolor. Necesitaban héroes muertos, o máquinas vivas para las cuales el dolor es solo información y no motivo de miedo. La muerte de uno era el cemento para la firmeza de los demás. Miren cómo cambia la mirada de los que pasaron por esto. Cae la tarde. Se llevan a los jóvenes heridos y ensangrentados. Sus espaldas tendrán que curarse durante meses. Las cicatrices quedarán para siempre, convirtiendo la piel en una corteza curtida, parecida a la de un cocodrilo. Pero mírenlos a los ojos. Allí ya no hay nada humano. Hay vacío. En ese vacío se ahogaron los últimos restos de piedad hacia sí mismos y hacia los demás. El que soportó su propia crucifixión bajo los gritos de aprobación de su madre, nunca más podrá entender el dolor ajeno. Se volvió invulnerable a la compasión. La diamastigosis fue el punto final en la transformación del hombre en arma. Era una iniciación a través del trauma. Rompían la psique sobre la rodilla para volver a armarla en forma de ladrillo ideal. Ahora estos jóvenes sabían. Su cuerpo es material desechable. La sangre es la moneda con la que se paga la grandeza de la polis. Y estaban dispuestos a pagar. Pero lo más terrible en este ritual no son los sufrimientos físicos. Lo más terrible es la soledad. Imaginen cómo es entender que en todo el mundo no hay ni una sola persona que te defienda. Tus padres están del lado de los verdugos. Tus dioses ansían tu sangre. Tus mentores evalúan la profundidad de las heridas. Estás absoluta y cósmicamente solo ante la maquinaria estatal. Y la única forma de ser parte del todo es permitir que esta máquina te triture. Cuando el sol se ponía tras las montañas del Taigeto, la plaza se vaciaba. Quedaba solo el olor a sangre coagulada y las moscas rondando sobre el altar. Esparta recibió un nuevo lote de graduados. Sobrevivieron. Demostraron que están hechos de acero. ¿Pero para qué? ¿Para defender a la patria? Oh no, eso es demasiado simple. Por delante no les esperaba la guerra con los persas o los atenienses. Por delante les esperaba la práctica. Y si en el altar fueron víctimas, ahora debían convertirse en depredadores. El Estado les entregaba una daga y les susurraba al oído una nueva tarea, la más secreta y la más vil. Debían salir de casa. Y la presa en esta casa no debían ser animales, sino personas que vivían en la vecindad. Aquellos que los alimentaban con su pan. ¿Piensan que después de los azotes en el altar lo peor quedó atrás?
que tras lavar la sangre y recibir el asentimiento de aprobación de la madre, el joven se convertía en ciudadano de pleno derecho y defensor? ¡Qué ingenuidad! El altar fue solo una prueba de la dureza de la piel. Ahora el sistema necesitaba probar la dureza del alma. Necesitaba saber si eres capaz no solo de tolerar el dolor, sino de causar la muerte. Fríamente, con cálculo, sin dudas. Y no a un enemigo en el campo de batalla, donde te cubre la formación de camaradas, sino a una persona desarmada en la oscuridad, mirándola a los ojos. Bienvenidos a la Criptella, el secreto más oscuro, más vergonzoso y más eficaz de la grandeza espartana. Esta palabra se traduce como asuntos secretos, pero no es espionaje en nuestro entendimiento. Era terrorismo de Estado dirigido contra su propia población. Los graduados de la AGOG, esos mejores de los mejores, recibían su primera misión de combate. No les daban armaduras, no les daban escudos. Les quitaban incluso esa miserable ropa que tenían. Todo lo que recibía el joven asesino era una espada corta o simplemente un cuchillo y una orden. Ve y mata. ¿A quién matar? ¿A los persas? ¿A los atenienses? No. Su objetivo eran los hilotas, esos mismos esclavos sobre cuyos hombros se sostenía toda la economía de Esparta. Los que araban la tierra, cultivaban el pan, cosían la ropa y construían casas mientras los espartanos se ejercitaban en el asesinato. Había muchos hilotas, aterradoramente muchos. Según algunas estimaciones, por cada espartano había 7 o incluso 10 esclavos. Era un mar de odio que en cualquier momento podía desbordarse y ahogar a sus señores. Y Esparta vivía con un miedo eterno y pegajoso ante esta rebelión. Para mantener a esta masa en obediencia, no bastaba con golpearlos con látigos. Hacía falta un terror total y paralizante. Y la Criptella era la herramienta de este terror. Cada año los éforos, los más altos funcionarios de Esparta, al asumir el cargo, lo primero que hacían era realizar un ritual. Declaraban oficialmente la guerra a los hilotas. Piensen en este absurdo jurídico. El Estado declara la guerra a sus propios súbditos. ¿Para qué? Para quitar a los asesinos la maldición religiosa. El asesinato de una persona en tiempo de paz es miasma, una inmundicia que enfurece a los dioses. Pero si se declara la guerra, entonces el asesinato se convierte en hazaña. Era una burocracia de sangre que permitía matar sin pecado, y así nuestro graduado sale de caza. De día se esconde, se tumba en las zanjas del camino, se entierra en montones de hojas secas, se sienta en los arbustos densos. No debe ser visto. Si lo ven, lo castigarán. No por la intención de matar, sino por no saber ser invisible. Está hambriento, es todo atención. Observa a los campesinos trabajando en el campo. ¿A quién busca? ¿Criminales? ¿Rebeldes? ¿Vagos? No. La lógica de Esparta aquí hace la pirueta más monstruosa. El joven busca a los mejores. Busca al hilota más fuerte, al más alto, al que trabaja más rápido que todos. Aquel en cuyos ojos brilla la inteligencia y no la sumisión. Aquel que podría convertirse en líder. Aquel que mañana puede levantar la cabeza y decir, basta. Precisamente esa persona firmaba su sentencia de muerte con su perfección. Era una selección al revés. Si en sus filas los espartanos cultivaban la fuerza, en las filas de los esclavos sistemáticamente segaban todo lo vivo y capaz de resistencia, dejando solo una masa gris, acobardada y sin voluntad. Llega la noche. El silencio cubre el valle. Los campesinos se retiran a sus chozas, y entonces de la oscuridad aparecen ellos, las sombras, lobos con apariencia humana. El joven se acerca sigilosamente a su víctima. Nada de duelos, nada de pelea justa. Una puñalada en la garganta al que duerme, o un ataque al viajero solitario en el camino. Rápido, silencioso, mortal. No es una guerra de héroes, es trabajo de carnicero. Imaginen qué siente un muchacho de 18 años al cortar la garganta a una persona que quizás ayer mismo entregó parte de la cosecha para su propia alimentación. En ese momento muere en él lo último que lo ataba a la humanidad, la gratitud y la compasión. Ve el miedo en los ojos de la víctima. Siente la sangre tibia y pegajosa en sus manos.
y entiende. Él es el Señor. Él es el dueño de los destinos. Esa sensación embriagadora de poder absoluto corrompía el alma irreversiblemente. Regresaban a los cuarteles al amanecer, lavaban los puñales y nadie hacía preguntas. Era un secreto que todos conocían. Los hilotas sabían que cualquiera de ellos podía no despertar si era demasiado fuerte o demasiado orgulloso. Los espartanos sabían que su seguridad estaba comprada al precio de asesinatos nocturnos. La cripteia era el examen final de inhumanidad. No podías formar parte de la élite sin haberte manchado con la sangre de un esclavo. Esto creaba una responsabilidad compartida de una fuerza monstruosa. Todos somos asesinos aquí. Todos somos cómplices aquí. No tenemos a dónde huir de este submarino. Si los hilotas se rebelan, no perdonarán a nadie, porque nosotros no perdonamos a sus mejores hijos. Esto convertía a Esparta en una fortaleza asediada, donde el enemigo no estaba tras los muros, sino dentro, en cada casa, en cada campo. Los autores antiguos escriben que los espartanos trataban a los hilotas de manera tan cruel y ofensiva, no solo por sadismo, sino para romper su espíritu. Los obligaban a beber vino sin diluir, y borrachos los llevaban a las sisitias, comedores públicos, para mostrar a la juventud: miren qué repugnante es un esclavo, miren cómo pierde la apariencia humana, no sean como ellos. Pero la verdadera ironía residía en que, al matar y humillar a los esclavos, los propios espartanos perdían la apariencia humana mucho más rápido. ¿Quién se parece más a una bestia? ¿El campesino borracho o el joven sobrio que le corta fríamente la garganta en la noche? La cripteia enseñaba lo principal. Para el espartano no existe moral fuera de los intereses del Estado. Solo existen los nuestros y los ajenos. A los nuestros, vida. A los ajenos, muerte. Y el concepto de ajeno era muy amplio. Hoy es un hilota. Mañana un habitante de la polis vecina. Pasado mañana cualquiera que no esté de acuerdo con la ley de Licurgo. Era una escuela de castigadores profesionales. Agentes de servicios especiales del mundo antiguo, para quienes no hay métodos prohibidos. Después de un año de tal servicio en los escuadrones de la muerte, el joven cambiaba para siempre. Su mirada se volvía pesada, evaluadora. Aprendió a moverse sin hacer ruido. Aprendió a ver una amenaza en cada susurro. Aprendió a matar sin emociones. Ahora estaba listo. ¿Listo para qué? ¿Para la guerra? Sí, pero también estaba listo para la siguiente etapa de su vida, que para cualquier persona normal es una fiesta, y para un espartano otra obligación extraña y aterradora. Demostró que sabe quitar vidas. Ahora el Estado le exigía aprender a crear esas vidas. Pero, como todo en Esparta, incluso el amor aquí estaba vuelto del revés, convertido en una operación especial bajo el manto de la noche. El graduado con el cuchillo ensangrentado regresaba a la formación para recibir una nueva tarea: casarse. Y este matrimonio se parecería más a un secuestro y una continuación de la guerra que la unión de dos corazones. La oscuridad que ocultaba sus crímenes en la cripteia ahora debía convertirse en el único testigo de su vida familiar. En Esparta hasta la boda parecía un crimen. Si en Atenas el matrimonio era un contrato público, una fiesta con antorchas, música e himnos a Himeneo, aquí comenzaba con violencia. Ritual, legalizada, pero violencia al fin. El novio no cortejaba a la novia, no le hacía regalos, no le leía poemas y no pedía su mano al padre en una cena familiar. Debía secuestrarla, literalmente, agarrarla, echarla al hombro y llevársela mientras ella se resistía. Por supuesto, a menudo era una puesta en escena acordada por los padres, pero la forma misma, captura de la presa, decía mucho. La mujer aquí es un trofeo que hay que tomar por la fuerza. Pero lo que sucedía después, tras las puertas cerradas de la casa, es capaz de impactar incluso al hombre moderno acostumbrado a la extravagancia. Imaginen esta escena. Entregan a la chica secuestrada en manos de la llamada dama de honor. Pero ella no la viste de blanco, no la adorna con flores y no la unge con perfumes. Toma un cuchillo o tijeras y afeita la cabeza de la novia al cero, completamente, hasta la piel brillante. El símbolo de la feminidad, el cabello largo, cae al suelo mezclándose con el polvo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Esperen, eso no es todo.
Después del corte de pelo, cambian de ropa a la chica. Le dan una capa de hombre y sandalias. La obligan a parecerse a un adolescente varón. Y así, con ese aspecto, calva, con ropa de hombre, la acuestan sobre un lecho de paja en total oscuridad. Yace sola, en silencio, y espera. No es un lecho nupcial. Se parece más a una celda de prisión o una emboscada. ¿Y dónde está el marido? El feliz recién casado no está sentado en la mesa festiva. Está en el cuartel, en la sisitia, la comida comunitaria. Come su porción de caldo negro, un guiso de sangre de cerdo, vinagre y lentejas, cuyo sabor provocaba el reflejo de vómito en los invitados de otras polis. Bromea con los camaradas, ríe, discute maniobras militares, finge que no pasa nada. Nadie debe notar que hoy su vida ha cambiado. El matrimonio es un secreto vergonzoso, una debilidad que hay que ocultar. Y solo cuando llega la noche profunda, cuando los supervisores se duermen y la ciudad se sumerge en las tinieblas, él comienza su operación especial. No va hacia su esposa orgulloso, como un dueño. Se escabulle como un ladrón. Salta vallas, se esconde en las sombras, evita a las patrullas. Si lo atrapan camino a su propia esposa, se burlarán de él y lo castigarán. Es el absurdo elevado a ley. El Estado te obliga a violar la disciplina para cumplir el deber demográfico. Penetra en la habitación donde yace su esposa. En la habitación no hay lámpara, ni siquiera una astilla encendida. Oscuridad absoluta y densa. No ve su rostro. Encuentra el cuerpo al tacto. ¿Pero de quién es ese cuerpo? Bajo las manos, la lana áspera de una capa de hombre. Al tacto, una cabeza afeitada, como la de sus compañeros de cuartel. Psicólogos e historiadores discuten hasta hoy sobre este momento. ¿Se hizo para facilitar la transición al guerrero que toda su vida vio solo cuerpos masculinos y podría sentir repulsión o miedo ante la naturaleza femenina? ¿Fue un intento de engañar sus instintos ofreciéndole el sustituto de un muchacho? ¿O fue una forma de humillar a la mujer, privándola de identidad incluso en el momento de la intimidad? En esta oscuridad no había lugar para la ternura. No hubo largas conversaciones. Todo sucedía rápido, funcionalmente, casi con brusquedad. Él realizaba lo que el Estado exigía de él, sembraba la semilla. E inmediatamente después debía irse, escapar. No tenía derecho a quedarse y dormir junto a ella. No podía despertar por la mañana y ver su rostro con los primeros rayos del sol. Debía regresar al cuartel antes del amanecer para estar en la formación en el pase de lista matutino, como si nada hubiera pasado. Esto continuaba no una semana ni un mes, duraba años. Plutarco escribe que muchos espartanos alcanzaban a ser padres de varios hijos antes de ver por primera vez el rostro de su esposa a la luz del día. Piensen en esto. Tienen hijos, pero no saben de qué color son los ojos de su madre a la luz del sol. Viven con una persona que para ustedes es solo un fantasma a la noche. Un cuerpo cálido en la oscuridad. Una función, y no una personalidad. Licurgo explicaba esto con su lógica perversa de la abstinencia. Afirmaba que tal secreto conserva la agudeza de los sentimientos. Si el marido y la mujer se ven constantemente, se sacian, su pasión se apaga y los niños nacen lánguidos. Pero si cada encuentro es un riesgo, es un robo, es un breve instante de fruto prohibido, entonces la pasión arderá eternamente y la descendencia será furiosa. De nuevo vemos este enfoque de ingeniería. Las emociones humanas son solo combustible para el bioreactor. Dosificaban el amor con cuentagotas para que no se convirtiera en apego, que puede competir con el amor a Esparta. Pues la familia es, en esencia, una pequeña conspiración de dos contra todo el mundo. Es el lugar donde la persona tiene algo suyo, personal, íntimo. Esparta no necesitaba tales conspiraciones. No necesitaba lo personal. Por eso al hombre lo retenían a la fuerza en el estado de eterno adolescente viviendo en un dormitorio común. Su verdadera familia seguía siendo su escuadrón. Su verdadero hogar, la sisitia. ¿Y la esposa? La esposa era algo así como un vicio secreto, un mal necesario para la continuación del linaje. A los 30 años el espartano finalmente recibía el estatus de igual y el derecho a vivir en casa. Pero para ese momento su psique ya estaba hormigonada. No sabía vivir en una casa. Se sentía incómodo en el silencio y la paz. Estaba acostumbrado a los ronquidos de los camaradas, al olor a sudor y aceite de armas.
Era un extraño en su propia familia. Los hijos lo miraban como a un comandante visitante, la esposa como a un señor severo con quien la unía solo una obligación común ante el Estado. Entre ellos había un abismo cavado por décadas de instrucción de cuartel. Este matrimonio en la oscuridad es la metáfora perfecta de toda la sociedad espartana. Vivían en la oscuridad de la ignorancia, aislándose intencionadamente del resto del mundo, de la cultura, del arte, de los sentimientos. Palpaban la vida a ciegas, tomando sustitutos burdos por la verdad. Y esta cinta transportadora, puesta en marcha en un dormitorio lúgubre, funcionaba sin fallos. Nuevos niños nacían en la oscuridad, para luego ser arrojados al desfiladero o robados para el cuartel. El círculo se cerraba, pero un sistema construido sobre la represión de la naturaleza no puede ser eterno. El ser humano no es una máquina, la biología se impone. La ironía del destino residía en que precisamente esa obsesión por la pureza de sangre y la perfección física, por la cual sacrificaban el amor y la familia, al final los llevó a la degeneración. El mecanismo, trabajando al límite de revoluciones, comenzó a sobrecalentarse. Los engranajes, lubricados con sangre, comenzaron a desgastarse. Y mientras los espartanos corrían a hurtadillas hacia sus esposas rapadas, sobre su ciudad ya se espesaba otra oscuridad. La oscuridad de una catástrofe demográfica que no se podía vencer ni con espada, ni con látigo, ni con hermosas leyes sobre eugenesia. El gran experimento se acercaba a su final lógico y lamentable. Y llegó el momento en que la gran máquina, lubricada con sangre y sudor, emitió el primer chirrido, aún apenas audible. Ese sonido era más aterrador que el estruendo de los carros persas. Era el sonido del vacío. Los historiadores lo llaman con el término seco oligantropía, escasez de hombres. Pero traduzcámoslo al lenguaje de la realidad. Significa que en los desfiles donde antes marchaban miles, ahora había cientos. Significa que en las casas diseñadas para grandes familias, el viento soplaba por los pasillos vacíos. Esparta, obsesionada con la calidad, se olvidó de la cantidad, y la biología le pasó una factura que era imposible pagar ni con valentía ni con disciplina de hierro. Miremos las cifras, pero no con ojos de matemático, sino con ojos de patólogo. En tiempos de las guerras médicas, Esparta podía poner en el campo 8.000 ciudadanos de pleno derecho, espartiatas, 8.000 asesinos perfectos. Parecía una fuerza, pero pasaron solo 100 años. 100 años de selección, 100 años de arrojar bebés al precipicio, 100 años de asesinatos rituales y guerras interminables. ¿Y qué vemos? Para el momento de la batalla de Leuctra, quedaban menos de 1.000. Piensen en ello. Todo un estado que pretendía la hegemonía en la Hélade se apoyaba en un grupo de personas que hoy cabría en una sala de cine. ¿A dónde fueron? Se convirtieron en víctimas de su propio perfeccionismo. El sistema funcionaba como un filtro loco, cuyas mallas se hacían cada año más estrechas. ¿No pasaste la prueba del vino al nacer? Muerte. ¿No resististe los azotes en el altar? Vergüenza y exclusión de la ciudadanía. ¿No pudiste pagar la cuota en la Sicitia porque tu hacienda se arruinó? Privación de derechos. ¿Mostraste cobardía? Exilio. El Estado cercenaba metódicamente trozos de carne viva de sí mismo, dejando solo la proporción áurea. Pero resultó que con oro puro no se puede construir un muro, es demasiado blando, y hay muy poco. La naturaleza no tolera el vacío, y asestó un golpe donde no lo esperaban. Año 464 a.C. La tierra bajo Laconia se estremeció. Un potentísimo terremoto destruyó la ciudad que no tenía murallas. Gimnasios, cuarteles, casas, todo se convirtió en ruinas. Bajo los escombros murieron cientos de los mejores guerreros, la flor de la nación. Pero lo más terrible comenzó un minuto después del temblor. Los ilotas, ese ganado bípedo al que durante siglos humillaron y mataron en las criptellas, vieron en la destrucción una señal de los dioses. Vieron que sus señores eran mortales, que sus casas caían igual que las chozas de los esclavos, y se rebelaron. No fue solo una guerra, fue una masacre. Décadas de odio reprimido se desbordaron. Los espartanos, que acababan de perder a sus seres queridos bajo las piedras, se vieron obligados a luchar por la supervivencia en su propia casa. Y aquí se descubrió lo terrible. Eran demasiado pocos.
La proporción de fuerzas era catastrófica. Un señor contra 10, 20, 100 esclavos. El sistema, sostenido por el miedo, se derrumbó tan pronto como desapareció el miedo. Esparta tuvo que humillarse. Tuvo que pedir ayuda a otros griegos, incluso a la odiada Atenas democrática, para sofocar la revuelta de sus propios esclavos. Fue la primera llamada. Un toque a rebato fuerte y furioso anunciando el principio del fin. Pero Esparta no escuchó, o no quiso escuchar. En lugar de reformarse, abrir las compuertas, dar derechos a gente nueva, apretaron las tuercas aún más fuerte. Se encerraron en sí mismos. Y esto llevó a una degeneración intelectual que fue peor que la física. Echaron a los poetas, prohibieron a los filósofos. Los pensamientos superfluos debilitan la voluntad, decían los éforos. Al final obtuvieron una generación de soldados que sabían cumplir órdenes perfectamente, pero desaprendieron por completo a pensar estratégicamente. El mundo alrededor cambiaba. Atenas inventaba nuevas tácticas, desarrollaba la flota, el comercio, la diplomacia. En Tebas nacían genios militares que estudiaban la geometría del combate. Pero Esparta se congeló en la Edad de Bronce. Su táctica permanecía inalterable, formarse en línea y aplastar con la masa. Pero ya no había masa, y ya no alcanzaba la inteligencia para compensar la falta de fuerzas con astucia. Se convirtieron en dinosaurios. Lagartos enormes, terribles y blindados que miraban con desconcierto a los ágiles mamíferos, sin entender por qué los viejos métodos de caza ya no funcionaban. Más aún, la sociedad de iguales se pudrió por dentro debido al dinero. Licurgo prohibió el oro y la plata, introduciendo los famosos óbolos de hierro que no se podían esconder y daba vergüenza acumular. Pero tras la victoria sobre Atenas, los trofeos inundaron Esparta. Lisandro trajo montañas de oro. Y resultó que los hombres de hierro eran aún más codiciosos por el lujo que los afeminados jonios. La corrupción corroyó a la élite. La igualdad quedó solo en el papel. Aparecieron dinastías superricas y ciudadanos pobres que perdían derechos y salían del sistema. Y aquí funcionó otra bomba de tiempo, la cuestión femenina. ¿Recuerdan a esas mismas mujeres a las que entrenaban como yeguas de cría? Como los hombres morían masivamente en las guerras, la herencia pasaba a las hijas y viudas. Hacia el siglo IV a.C., según el testimonio de Aristóteles, 2/5 partes de toda la tierra en Esparta pertenecían a mujeres. Era una paradoja. En la sociedad más patriarcal y militarista de Grecia, el poder económico terminó en manos de ricas herederas. Para conservar la riqueza dentro de la familia, comenzaron los matrimonios consanguíneos. Los espartanos se casaban con primas, sobrinas. El acervo genético, ya de por sí diminuto, se convirtió en un pantano estancado. El incesto remataba lo que no había rematado la eugenesia. Las nuevas generaciones de superhombres nacían débiles, con enfermedades hereditarias, con el sello de la degeneración en los rostros. Los que debían ser la élite de la humanidad se convertían en una caricatura de sus propios antepasados. En la ciudad reinaba una atmósfera de desánimo y sospecha. Las calles por las que antes marchaban miles ahora asustaban con su silencio. Las tiendas estaban vacías. A los espartanos se les prohibía dedicarse a oficios, y los hilotas y periecos lo hacían sin entusiasmo. Esparta recordaba a un campeón decrépito sentado en un gimnasio vacío, revisando viejas medallas y amenazando con el puño a los transeúntes, aunque sus músculos hace tiempo se aflojaron y en sus ojos se lee la demencia senil. Aún intentaban jugar el papel de gendarme de Grecia. Enviaban guarniciones, dictaban su voluntad, derrocaban democracias. Pero era inercia. El mito de la invencibilidad de Esparta vivió más que la propia Esparta. Los vecinos temían no a la fuerza real, sino a la sombra del pasado. La capa roja del espartano aún provocaba temor, pero bajo esa capa ya no estaba ese cuerpo monolítico de las Termópilas. Había un esqueleto cubierto de piel apergaminada. Fue una agonía extendida en el tiempo. El sistema creado para producir muerte, al final comenzó a producir la muerte de su propio pueblo. La obsesión por la pureza llevó a la esterilidad. La obsesión por la fuerza llevó a la fragilidad. Los espartanos temían tanto la influencia externa que se asfixiaron en su propio jugo. Mataron en sí mismos todo lo humano para convertirse en herramientas ideales, pero olvidaron que una herramienta sin la mano que la dirige
es solo un trozo de metal. Y esa mano, una mente viva, flexible y creativa, fue cortada por la ley de Licurgo hace muchos siglos. Y he aquí que en el horizonte se acumulan nubes. No vienen los persas, vienen los suyos, los griegos, los tebanos. Ellos no temen a los mitos, ven la verdad. Ven que el rey no solo está desnudo, el rey está muriendo. La historia preparaba el escenario para el último acto de esta tragedia. Un acto donde la soberbia será quebrada y la grandeza se convertirá en polvo bajo los pies de nuevos héroes. El tiempo contaba inexorablemente los últimos días hasta la batalla que debía poner punto final a este prolongado experimento sobre la naturaleza humana. La llanura cerca de la ciudad de Leuctra ya esperaba su cosecha sangrienta. Llegó el año 371 a.C., el año en que las matemáticas vencieron al mito. Lugar de la acción: la llanura de Leuctra, un campo quemado por el sol de Beocia, destinado a convertirse en la tumba de la grandeza espartana. Aquí, haciendo resonar los escudos, llegaron 2 ejércitos. Por un lado, los espartanos encabezados por el rey Cleómbroto. Estaban seguros de sí mismos. Tenían a sus espaldas 3 siglos de reputación impecable como monstruos invencibles. Por otro lado, los tebanos bajo el mando de Epaminondas. Los espartanos los miraban con desprecio. ¿Qué pueden saber esos amantes de las flautas sobre la verdadera guerra? Pero ese día, Epaminondas trajo al campo de batalla no solo lanzas, trajo innovación. Toda su historia los espartanos guerrearon con un solo patrón: estirar la falange en línea, poner a los mejores combatientes en el flanco derecho y aplastar con la masa. Era un ritual, tan inmutable como un sacrificio. Creían que la guerra es una competencia de valentía, no de astucia. Epaminondas, en cambio, era un intelectual. Entendió que la falange estándar es un vestigio y se decidió a una audacia inaudita. Renunció a la simetría. En lugar de estirar sus tropas, reunió un puño de golpe en su flanco izquierdo. Formó una columna con una profundidad de 50 escudos, 50 filas de carne viva y furiosa contra las 12 estándar de los espartanos. Era la falange oblicua, un martillo monstruoso alzado sobre la cabeza del rey espartano. Mientras los espartanos se alineaban, respetando hermosos intervalos y escuchando las órdenes de los flautistas, los tebanos ya habían comenzado la carrera. No fue una batalla, fue física, masa multiplicada por aceleración. El golpe fue terrible, como si un tren de carga chocara contra una pared de ladrillos. La élite espartana, esos mismos iguales que pasaron el infierno de la Agogé, fueron simplemente barridos. Su maestría individual, su habilidad para tolerar el dolor, sus golpes perfeccionados. Nada de esto importaba cuando sobre ellos se abatió una avalancha de cientos de toneladas de peso. 50 escudos contra 12. Las leyes de la mecánica resultaron más fuertes que las leyes de Licurgo. El rey Cleómbroto cayó entre los primeros. Alrededor de su cuerpo hirvió una pelea furiosa, pero ya era agonía. Por primera vez en siglos, los espartanos, al ver la muerte de su rey, no entraron en furia de berserkers, sino que vacilaron. La ley sagrada que rezaba victoria o muerte se agrietó. Comenzaron a retirarse, no organizadamente, sino en pánico. La gran formación espartana se desmoronó como un castillo de naipes al viento. Ese día en el campo de Leuctra murieron 400 de 700 espartanos ciudadanos. Piensen en esta cifra. En un día la nación perdió más de la mitad de su acervo genético, de su élite, de su cerebro. El mito de la invencibilidad que construyeron durante siglos se evaporó en un par de horas. Grecia se quedó paralizada en shock. Resultó que al león se le podía matar. Resultó que los espartanos no son semidioses, sino simples personas a las que se puede engañar, rodear y destruir. Epaminondas no solo derrotó al ejército, rompió la columna vertebral psicológica de todo el sistema. El miedo sobre el que se sostenía la hegemonía de Esparta desapareció, y tan pronto como desapareció el miedo, desapareció la sumisión. Los hilotas de Mesenia, que vivieron siglos en esclavitud, levantaron la cabeza. Los aliados dieron la espalda. Esparta se contrajo al tamaño de su ciudad, pero lo más humillante estaba por venir. Esparta no pereció de la noche a la mañana como la Atlántida. No, su destino fue peor.
comenzó a pudrirse viva. Los orgullosos guerreros que alguna vez dictaron la voluntad a los reyes se convirtieron en piezas de museo. Pasó el tiempo y Roma conquistó Grecia. Los romanos, esos cínicos pragmáticos, adoraban los espectáculos sangrientos. Y Esparta se convirtió para ellos en una atracción turística. Los ricos patricios romanos llegaban a Laconia no para aprender sabiduría, sino para sentir emociones fuertes. Iban al templo de Artemisa Ortia, se sentaban en gradas especialmente construidas. Sí, construyeron gradas allí, como en un circo, y miraban cómo los espartanos golpeaban a sus hijos con látigos hasta casi matarlos. Lo que alguna vez fue un ritual sagrado de temple del espíritu, se convirtió en un show comercial para turistas aburridos. Miren qué salvajes, miren qué curioso cómo aguantan el dolor, susurraban los espectadores masticando uvas. Los espartanos, descendientes de Leónidas, ahora vendían su crueldad como souvenir. Se convirtieron en una caricatura de sí mismos. La ciudad fábrica seguía trabajando, pero su producción ya no le servía a nadie. Seguían marchando, seguían comiendo caldo negro, seguían odiando el arte, pero el mundo a su alrededor ya volaba al cosmos de la filosofía y la ciencia, y ellos aún afilaban hachas de piedra. El final de esta historia es una sentencia para cualquier sistema que intente ajustar al ser humano a un estándar. Esparta soñaba con crear una sociedad ideal, una sociedad sin crimen, sin codicia, sin miedo. Pero para crearla, tuvieron que amputar todo lo que hace vivo al ser humano: amor, piedad, creatividad, familia. Crearon un mecanismo ideal, pero olvidaron que el mecanismo no sabe reproducirse y no sabe adaptarse. Mataban a los bebés débiles para que la nación fuera sana, pero la nación se extinguió. Prohibieron el lujo para mantener la igualdad, pero se hundieron en la corrupción. Destruyeron la familia por el Estado, pero al final no quedó nadie para defender ese Estado. El experimento espartano demostró una verdad simple y terrible. La eficiencia elevada al absoluto se convierte en suicidio. No se puede comprimir infinitamente el resorte de la naturaleza humana. Un día se romperá o te disparará en la cara. Atenas nos dejó el teatro, la democracia, la escultura, la filosofía. Aún discutimos con Platón y nos reímos con las comedias de Aristófanes. ¿Y qué nos dejó Esparta? Una hermosa leyenda sobre 300 suicidas que tanto gusta llevar al cine, y la palabra lacónico. Ni un solo poema, ni una sola fórmula, ni un solo edificio. Solo ruinas de cuarteles y tumbas, tumbas, tumbas. Los miramos con horror y admiración. Nos gusta su fuerza, su integridad, su no dicho a la cara de la muerte. Pero pregúntense honestamente, parados sobre este abismo histórico, ¿les gustaría vivir en un mundo ideal así? ¿Les gustaría que a su hijo se lo llevaran a los 7 años y le enseñaran a matar a sus compañeros por un trozo de pan? ¿Les gustaría que a su hija la raparan al cero en la noche de bodas? Esparta es una advertencia. Es un monumento a la soberbia humana que decidió que podía reescribir las leyes de la naturaleza. Querían crear acero, pero obtuvieron solo vidrio frágil, que se hizo añicos al primer golpe del verdadero martillo de la historia. ¿Valía la perfección tal precio? ¿O tal vez nuestra imperfección, nuestra debilidad, nuestros miedos y nuestra capacidad de amar es lo único que nos hace invencibles en la eternidad? La respuesta a esta pregunta cada uno debe darla por sí mismo. Pero recuerden, en el silencio de la Esparta destruida, el viento aún aúlla con las voces de aquellos que fueron sacrificados por una utopía que nunca llegó.